Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La explanada sagrada de Caron Prime vibraba bajo los pasos de los guerreros Borsaal. Un silencio tenso pesaba sobre la asamblea, mientras las filas de imponentes figuras de piel oscura y ojos dorados se alineaban para observar el evento que, para ellos, era poco más que una humillación ritual. Entre ellos, destacaba Izara. Sus tatuajes de batalla brillaban con una luz tenue bajo el sol esmeralda, y su cabello trenzado hasta la cintura ondeaba como estandartes de guerra. Izara no necesitaba hablar para imponer respeto. Su sola presencia era suficiente para hacer temblar a los más jóvenes y endurecer el corazón de los veteranos. Entonces lo vio. El humano. Elías caminaba hacia ella, cruzando el suelo de piedra, sin armadura, sin escolta, sin la arrogancia de los que no saben cuando están condenados. Llevaba ropas simples, botas cubiertas de polvo, y una mirada que no se desviaba ni un milímetro del destino que tenía ante él, ella. Un murmullo casi imperceptible corrió entre los Borsaal. Era inaudito que un humano pisara su suelo sagrado. Menos aún que se presentara ante una comandante como Izara. Ella cruzó los brazos sobre el pecho y lo esperó con una sonrisa fría dibujada en los labios. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, inclinó apenas la cabeza, como quien observa a una criatura inferior con curiosidad clínica. Tu sangre es débil. No serías capaz ni de sostenerme la mirada, dijo Izara con voz alta, lo suficientemente fuerte como para que toda la asamblea escuchara. Las palabras, cargadas de desprecio, provocaron sonrisas entre los Borsaal. Algunos se permitieron soltar carcajadas contenidas, convencidos de que el humano daría media vuelta o caería de rodillas. Pero Elías no pestañeó. No bajó los ojos. No se inmutó. La tensión creció como una tempestad en el aire. El simple hecho de que no mostrara miedo fue un golpe invisible que cayó sobre los corazones guerreros reunidos. Elías dio un paso más, tan tranquilo como si caminara en un mercado de su mundo natal. Solo entonces, cuando estuvo a menos de un brazo de distancia, habló con una voz serena, casi imposible de oír, pero que a Izara le pareció resonar en sus huesos. Quizá mi sangre sea débil para ti, comandante, pero también es libre. La frase cayó como un trueno seco. En la cultura de los Borsaal, donde el honor era obligatorio y la libertad un privilegio ganado solo a través de la violencia, esas palabras tenían un peso que muchos no pudieron comprender de inmediato. Pero Izara sí. Lo sintió como una lanza clavándose en su orgullo. Hubiera podido romperle el cuello allí mismo. Tenía derecho. Pero algo invisible la detuvo, algo que no venía de las leyes ni de la tradición, una chispa desconocida, un instinto enterrado que le susurraba que aquel humano no era tan sencillo de despreciar como ella había creído. Más tarde, en el salón de los juramentos, los ancianos hablaron de señales, de profecías antiguas. Izara apenas escuchaba. Su mente volvía, una y otra vez, a esa mirada tranquila que había enfrentado la suya sin temblar. Cuando, como parte de un ritual para sellar alianzas de dominación, se le ordenó escoger entre los prisioneros de guerra, todos asumieron que elegiría uno de los suyos para convertirlo en un sirviente. Pero Izara, sin saber por qué, señaló a Elías. No por respeto, no por compasión, sino porque, en lo más profundo de su alma de guerrera, deseaba quebrarlo con sus propias manos. Sin embargo, la historia que acababa de comenzar no iría por el camino que ella había imaginado. No aquella vez. Las noches en Caron Prime eran un espectáculo de luces violetas y azules, con relámpagos que rasgaban los cielos como látigos furiosos. En una de esas noches, bajo un cielo en llamas, Elías y Izara fueron encerrados en la misma vivienda ceremonial, conforme a las estrictas costumbres Borsaal que exigían convivencia para consolidar la elección. El lugar era espartano. Muros de piedra negra, suelos duros cubiertos apenas por pieles de caza, una única hoguera en el centro. No había camas separadas, no había rincones donde escapar de la presencia del otro. Solo el crujido del fuego, el ulular del viento nocturno y la amarga tensión entre ellos. Izara se instaló en un rincón, manteniendo una distancia agresiva. Su cuerpo, acostumbrado a la batalla, se mantenía rígido como un resorte a punto de estallar. Observaba a Elías a través de los reflejos del fuego, como si esperara que en cualquier momento él mostrara su verdadera debilidad y le diera la excusa perfecta para repudiarlo públicamente.
Pero Elías no pidió explicaciones, no trató de acercarse, no intentó justificar su presencia. Simplemente se sentó frente a la hoguera, su rostro serio, sus ojos reflejando el mismo fuego que ardía entre ellos. En su silencio había algo que desafiaba todo lo que Izara creía saber sobre la raza humana. La temperatura cayó en picada cuando los vientos cambiaron y el frío entró a cuchilladas a través de los huecos en las piedras. Las brasas apenas lograban mantener un calor miserable. Izara, orgullosa, no mostró incomodidad, aunque su piel erizada y sus labios tensos la traicionaban. Elías, como si no fuera más que un acto rutinario, desató la gruesa capa de su equipo de explorador y la dejó caer a un lado, a la vista de Izara. No dijo nada, no la ofreció directamente. El gesto era sencillo, silencioso. Una elección, no una obligación. Izara entrecerró los ojos. ¿Pensaba que ella era tan débil como para aceptar las obras de un humano? Se envolvió en su orgullo como en una armadura invisible, dándose la espalda mutuamente. Elías tampoco insistió. Durante horas, el frío mordió sus huesos como bestias hambrientas. La hoguera murió lentamente hasta que solo quedó el resplandor de las brasas agonizantes. Finalmente, en medio del silencio, Izara se rindió a lo que su cuerpo reclamaba. Sin mirarlo, sin pronunciar una sola palabra, arrastró la capa hacia sí y se envolvió en ella. Su aroma llenó sus sentidos, una mezcla de tierra, viento y algo más antiguo, más puro, como la esencia misma de la resistencia. Izara se odió por encontrarlo reconfortante. Cerró los ojos, fingiendo dormir, pero su mente era un campo de batalla. Cada respiración de Elías, pausada y constante, retumbaba en su interior como tambores de guerra. Su corazón, el mismo que se había endurecido en 1000 combates, ahora latía de una manera nueva, incierta, prohibida. En la oscuridad, Izara se preguntó qué era ese temblor que le recorría la columna. No era miedo. No era debilidad. Era algo mucho más peligroso. Era la semilla de un cambio que ni todo el acero Borsaal podría detener. Y sin saberlo, sin quererlo, esa noche, en el corazón de la guerrera más orgullosa de su pueblo, Elías comenzó a ganar su primera gran batalla. No con espadas. No con palabras. Sino con el simple e inquebrantable latido de su presencia. La noticia cayó como una tormenta sobre Caron Prime. La comandante Izara, la imbatible, la invicta, había aceptado a un humano como compañero temporal según el ritual de vínculo. Aunque oficialmente era una prueba de dominio y no un reconocimiento igualitario, las voces se alzaron llenas de escándalo y temor. En las cámaras del Consejo Borsaal, los ancianos debatían furiosos, ocultando bajo sus túnicas doradas el miedo que comenzaba a carcomerlos. Si Izara, el símbolo de su raza, era capaz de entrelazarse con un humano, ¿qué otras reglas podían empezar a quebrarse? La tradición exigía algo más que convivencia. La costumbre milenaria dictaba que el vínculo debía consumarse. No por amor, no por deseo, sino como un acto brutal de afirmación, un recordatorio físico de la supremacía Borsaal. Izara lo sabía. Y lo detestaba. Una mañana, cuando el primer sol apenas teñía de azul los riscos de obsidiana, llegaron los emisarios. Con voz solemne, proclamaron ante Elías y Izara que había llegado el momento de cumplir el último paso del pacto. Elías aceptó sin pestañear. Como siempre. Izara sintió un nudo formarse en su pecho. Debería haberlo esperado. Debería haber sonreído con desprecio y verlo como un deber frío, como un ejercicio más de dominio. Pero no lo hizo. Cuando quedaron solos, Izara lo miró con ojos cargados de rabia y algo más oscuro, algo que ni siquiera ella sabía nombrar. Elías no se acercó. No reclamó. No exigió. Solo se quedó allí, de pie, esperando. Fue ella quien cruzó el espacio que los separaba. Cada paso fue una guerra interna. Cada latido de su corazón parecía gritarle que no había retorno. Cuando su mano, dura como el acero, se posó en el pecho de Elías, sintió su calor, su fuerza latente, la inquebrantable calma que la había desconcertado desde el primer momento. Se miraron largamente, como dos bestias salvajes reconociéndose, midiendo la profundidad del abismo que los separaba. Cuando sus cuerpos finalmente se encontraron, no hubo violencia. No hubo gritos de victoria. Hubo una rendición silenciosa,
una tormenta contenida en un solo suspiro compartido. Elías no luchó contra ella, no trató de someterla. Tampoco se dejó arrastrar como un prisionero. Fue un choque de dos mundos, una fusión brutal y a la vez extrañamente cuidadosa, como si ambos entendieran que aquel acto sellaba algo mucho más grande que ellos mismos. Y Zara, acostumbrada a la dureza, a la frialdad de las batallas, sintió por primera vez una ternura feroz en cada gesto de él. Y en medio del calor, del sudor, del temblor de músculos tensos, algo cambió. Ya no era un deber. Ya no era una obligación. Cuando todo terminó, y Zara quedó tendida junto a él, el cuerpo agotado, la mente confundida. Miró hacia el techo de piedra, intentando encontrar en las grietas alguna respuesta a lo que acababa de suceder. Pero no había respuestas. Solo el sonido del viento afuera y el latido de algo nuevo formándose en su interior. Elías, a su lado, simplemente cerró los ojos, en paz. Y Zara no lo sabía todavía, pero esa noche no solo había sellado un vínculo ritual. Había sembrado la semilla de un destino que transformaría para siempre a los Borsaal. Una semilla que ya empezaba a latir dentro de ella, como una promesa peligrosa y luminosa al mismo tiempo. Una nueva sangre. Un nuevo linaje. Algo que ningún consejo, ninguna espada, ni siquiera todo el peso de la tradición, podría detener. El amanecer en Caron Prime nunca había parecido tan silencioso. La noticia del embarazo de Izara se propagó como un incendio descontrolado por las ciudades flotantes y las fortalezas esculpidas en piedra viva. No era un rumor, no era una invención. Era un hecho. La comandante más temida de los Borsaal llevaba en su vientre a un hijo mestizo, un hijo nacido de la unión con un humano. La respuesta del consejo fue inmediata y brutal. Le retiraron el rango. Le quitaron sus honores. La desterraron de la Guardia de Ébano, reduciéndola a una paria, apenas tolerada a las afueras de la ciudad, en los riscos olvidados donde el viento cortaba la piel como cuchillas. Y Zara no suplicó. No pidió clemencia. Caminó entre sus antiguos compañeros con la cabeza en alto, sus ojos dorados más fieros que nunca. Si pensaban humillarla, no entendían quién era ella. Elías la siguió sin una palabra. Donde ella fuera, él iría. La vivienda que levantaron fue una construcción áspera, una casa de piedra tosca, reforzada con madera quemada y pieles endurecidas. No era un palacio. Ni siquiera era seguro. Pero era suyo. Y Zara, habituada a pelear en campos de batalla, descubrió una nueva guerra dentro de sí misma. Cada día que pasaba, sentía el peso de la nueva vida crecer, latir, reclamar espacio en su cuerpo endurecido. Las náuseas, la fatiga, las punzadas extrañas, todo era desconocido para ella. No existían entrenamientos que la prepararan para ese tipo de resistencia. Elías estaba siempre allí. Cocinaba en silencio, reforzaba las paredes cuando las tormentas de arena amenazaban con derribar el refugio, recogía agua de los manantiales ocultos en los acantilados. No la trataba como a una frágil. No la trataba como a una diosa caída. Solo la trataba como Izara. Era extraño. Izara, que siempre había sentido que debía protegerse del mundo, empezó a bajar la guardia. No todo el tiempo, no de manera obvia. Pero a veces, en medio de las noches gélidas, permitía que su cabeza descansara sobre el pecho de Elías, oyendo su corazón latir con una constancia que la calmaba más que cualquier canto de guerra. Elías no le prometió grandes gestas. No le juró venganza contra los Borsaal. Solo le prometió que, pase lo que pase, su hijo no crecería como un esclavo de tradiciones podridas. El día del nacimiento llegó en medio de una tormenta. El cielo se partió en dos con relámpagos rojos, y el viento aullaba como una legión de bestias salvajes. Y Zara, en el centro del refugio, luchaba contra dolores que ni las heridas de 1000 batallas podían comparar. Elías estaba a su lado, sosteniéndola, su mano entrelazada con la de ella, su voz baja, serena, constante. Afuera, la tierra temblaba, como si el mismo planeta anticipara la llegada de algo que cambiaría el orden de todo. Y Zara gritó, un grito que no era de debilidad, sino de furia, de vida, de desafío al universo entero. Finalmente, en un último espasmo de dolor y gloria, su hijo vino al mundo. El silencio cayó como un manto sobre el refugio. Elías tomó al niño entre sus manos,
envolviéndolo con cuidado, y luego se lo entregó a Izara. Ella, aún jadeante, lo recibió contra su pecho. El niño abrió los ojos. No eran ojos humanos. Tampoco eran completamente Borsaal. Eran algo nuevo. Algo imposible. Brillaban como el fuego líquido de las estrellas, una fusión de mundos, de sangres, de futuros. Izara, que había creído que nada podía doblegarla, sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. No por dolor, no por derrota, sino porque, en ese instante, entendió que su hijo no era una abominación. Era el primer latido de una era nueva. Una era que no había nacido de la conquista, sino del acto más puro de desafío, amar sin pedir permiso. Y mientras afuera la tormenta azotaba los riscos, en el interior del humilde refugio, el primer grito de su hijo rompió el mundo en dos. Y nada volvería a ser igual. La noticia del nacimiento se esparció como una infección imposible de detener. Al principio, solo fueron susurros en los corredores del consejo. Luego, vinieron los enviados con ropajes de oro marchito y rostros tan fríos como la piedra. Y finalmente, llegó el edicto. El hijo de Izara debía ser entregado al consejo para su purificación, o serían aniquilados sin piedad. Para los Borsaal, la pureza de la sangre era sagrada. Para el consejo, el hijo de Izara era una amenaza viva, una ruptura intolerable en el cimiento mismo de su poder. Elías escuchó la sentencia de los enviados mientras reparaba las defensas del refugio. No respondió de inmediato. Simplemente se levantó, limpió el polvo de sus manos y miró a los emisarios con una calma que los hizo retroceder un paso instintivamente. «Díganle al consejo que venga a reclamarlo», dijo Elías, su voz firme como el acero sin necesidad de gritar. Esa noche, Izara afiló su vieja lanza ceremonial. No para honrar a sus ancestros. No para obedecer las órdenes de un sistema corrupto. Sino para proteger lo único que importaba, su hijo. No hicieron planes grandiosos. No diseñaron estrategias elaboradas. Solo se prepararon para resistir, sabiendo que muy probablemente morirían en la defensa de aquello que habían creado juntos. El primer ataque llegó con el alba. Guerreros Borsaal, cubiertos de armaduras negras y máscaras rituales, descendieron de los riscos como aves de rapiña. Venían con órdenes claras: capturar al niño vivo, eliminar a los padres sin ceremonias innecesarias. Elías no esperó órdenes. Cuando el primer soldado rompió la puerta de madera, fue recibido por una lanza que atravesó la abertura con precisión mortal. Izara peleaba como un torbellino de furia contenida, cada movimiento una danza letal aprendida durante décadas de guerra. Elías, sin la fuerza sobrehumana de los Borsaal, peleaba con una brutalidad y una inteligencia que los guerreros no supieron anticipar. No luchaba por gloria ni por venganza. Peleaba como un hombre que no tenía otra opción más que vencer o perderlo todo. Sangre Borsaal cubrió el suelo de piedra. Gritos apagados se confundieron con el ulular del viento. Pero los atacantes eran muchos. Demasiados. Cuando las primeras líneas cayeron, nuevas oleadas los reemplazaron, como un océano interminable de muerte. Elías recibió un golpe en las costillas que lo lanzó contra la pared, rompiendo madera y piedra. Tosió sangre, pero no cayó. A su lado, Izara gritaba de rabia pura, su lanza moviéndose tan rápido que el aire siseaba alrededor. El hijo, envuelto en mantas gruesas, yacía oculto en un nicho secreto que Elías había excavado días antes, previendo lo inevitable. Los cuerpos de los enemigos se amontonaban a la entrada del refugio, pero el asalto no cesaba. Cuando parecía que la resistencia flaquearía, cuando el cansancio y las heridas amenazaban con quebrarlos, sucedió lo imposible. Desde la cima de los riscos, surgieron figuras nuevas. No eran enviados del consejo. Eran exiliados, parias, desertores Borsaal que habían sido desterrados como Izara por desafiar las viejas leyes. Habían escuchado los rumores. Habían visto en el nacimiento del niño una oportunidad de cambio que ni la fuerza de los ancestros podía negar. Sin una palabra, se unieron a la lucha. La batalla final fue un caos de relámpagos, sangre y gritos. Y cuando el polvo se asentó, cuando el último enviado del consejo cayó con los ojos abiertos de incredulidad, el refugio seguía en pie. Izara, cubierta de heridas pero aún en pie, recogió a su hijo de su escondite. Elías,
apoyado contra un muro derrumbado, sonrió débilmente al verla. Lo habían hecho. Contra todo pronóstico. Contra toda condena. Habían ganado. Pero sabían que aquello no era el final. Era solo el principio de una guerra mucho mayor. Una guerra por el derecho de existir. Y mientras las primeras luces de un nuevo día iluminaban los riscos destruidos, Izara alzó a su hijo hacia el cielo tempestuoso. No para pedir permiso, sino para proclamarlo al universo. Mi hijo no será su esclavo. Mi hijo será su heraldo. Y en esa promesa, sellada en sangre y fuego, se forjó el nacimiento de un destino que cambiaría para siempre a los Borsaal. Los cuerpos de los caídos aún cubrían la entrada del refugio cuando Elías emergió tambaleándose entre los escombros. Su costado herido latía con cada movimiento, pero sus ojos no mostraban dolor. Solo determinación. A su lado, Izara sostenía a su hijo envuelto en un manto de guerra, como un estandarte vivo de lo que habían logrado. Los pocos Borsaal rebeldes que quedaban se arrodillaron ante ella, no por obligación, no por miedo, sino por respeto. Por primera vez en generaciones, la fuerza ya no se medía solo por la sangre o las tradiciones antiguas. Se medía por la voluntad de cambiar, de desafiar, de construir algo mejor. El Consejo Borsaal había sido derrotado en ese primer asalto, pero todos sabían que no tardarían en reagruparse. No podían permitir que un hijo mestizo viviera, mucho menos que inspirara a otros a seguir el mismo camino. Esa noche, bajo la luz temblorosa de una hoguera improvisada, Izara habló a los suyos. No buscaremos su aprobación. No pediremos entrar de nuevo en sus ciudades podridas. Forjaremos nuestra propia senda, nuestra propia casa, un lugar donde no importe la sangre que corre en nuestras venas, sino la fuerza de nuestro espíritu. Sus palabras, duras como piedras y cálidas como el fuego, encendieron los corazones de los guerreros. Durante semanas, trabajaron sin descanso. Construyeron nuevas aldeas en los riscos olvidados. Forjaron alianzas secretas con otros pueblos que habían sido despreciados y perseguidos por el Consejo. Elías enseñó a los más jóvenes a construir, a cazar, a sobrevivir sin depender de viejas jerarquías. Izara entrenó a una nueva generación de guerreros, no para obedecer ciegamente, sino para pensar, para cuestionar, para defender a los suyos sin sacrificar su alma. Y el niño, ese pequeño nacido entre la tormenta y la furia, creció fuerte y brillante. Desde pequeño demostró una velocidad y fuerza que asombraban incluso a los más endurecidos veteranos. Pero también heredó de su padre una mente aguda, una calma inquebrantable que lo convertía en algo más que un guerrero, en un líder. El día que cumplió su primer año, Izara y Elías se pararon ante la nueva asamblea. El cielo sobre ellos era limpio, despejado, como si Caron Prime mismo hubiese aceptado finalmente el cambio que tanto había resistido. Izara miró a Elías. Elías le devolvió la mirada. No había necesidad de palabras. El lazo entre ellos, forjado en lucha, en amor, en resistencia, era inquebrantable. Ya no era la comandante y el prisionero. Ya no eran la guerrera caída y el humano desechado. Eran compañeros. Eran iguales. Eran el principio de una nueva raza, de un nuevo futuro donde no se mediría el valor por la pureza, sino por la grandeza del corazón. En una ceremonia sencilla, sin pompa ni antiguos rituales vacíos, juraron sus vidas el uno al otro ante la mirada de su hijo y de su nuevo pueblo. No había cadenas, no había promesas impuestas. Solo la elección de caminar juntos, en libertad. Elías levantó en brazos a su hijo mientras los nuevos Borsaal alzaban sus armas y voces en señal de respeto. Izara, sonriendo como pocas veces en su vida, dejó caer su vieja lanza ceremonial a los pies del altar improvisado. Ya no necesitaba símbolos del pasado. Había conquistado algo mucho más grande que un enemigo. Había conquistado un futuro. El niño, riendo en los brazos de su padre, extendió una mano hacia las estrellas, como si ya supiera que algún día serían suyas. Y así, en el filo de un mundo viejo y uno nuevo, bajo un cielo que ahora pertenecía a todos, terminó el reinado de la sangre pura. Y comenzó una era de esperanza. Una era nacida del amor. Una era nacida de ellos.